El famoso cantante Julio Iglesias tiene una canción que dice: me olvidé de vivir. Y él con humildad reconoce qué fue lo que pasó para que él compusiera esa canción. Andaba viajando por todo el mundo, tenía mucha fama, mucho dinero, pero en su casa solo lo veían 3 veces al año. Cuando se dio cuenta, ya su esposa se había ido con otra persona, su familia estaba en problemas, y él dice: me olvidé de vivir. Y esta canción refleja el caso de muchísimas personas en el mundo de hoy, afanadas en cosas materiales, en conseguir lo material, tener más lujo, más dinero, más placer, y después se dan cuenta que han fracasado. Han caído, se han vaciado espiritualmente, son como robot espiritual, y ese es un caso muy común. Y precisamente este caso de Marta y María, las 2 hermanas de Lázaro, nos vienen a nosotros a enseñar eso. Ellas invitaron a Jesús, querían quedar bien con él, y todo comenzó muy bien, como comienzan las fiestas, pero de pronto resulta que Marta se deja dominar por sus ollas, por su receta que iba a estrenar esa noche, por el tomate, por la salsa, y por eso oía un poquito a Jesús y salía corriendo a la cocina, volvía otra vez. Marta, en cambio, cuando vio que Jesús hablaba de algo muy profundo, ese no se puede perder, se sentó para escucharlo. Y aquí vino el caso. El Señor va a regañar a Marta. ¿Por qué la va a regañar? Ella se dejó dominar por toda la situación, perdió su alegría, la alegría propia de recibir a un invitado, nada menos que Jesús. Marta se olvidó de quién era Jesús. Lo vio como un simple amigo con quien quería quedar bien, pero se olvidó que era la palabra de Dios hecha carne que en ese momento estaba hablando. ¿Cuántas personas madrugaban para poder seguir a Jesús, para escucharlo? Ella lo tenía ahí en su casa, pero no estaba viendo al Mesías, sino estaba viendo simplemente a un amigo con el cual había que quedar muy bien. Este es el caso, estimados hermanos, de muchísimas personas afanadas totalmente en las cosas materiales, con fines buenos: aumentar el bienestar de la casa, comprar nuevas cosas, tener más placer. Son cosas buenas, pero nunca deben dominar, nunca deben ocupar el primer lugar y dejar a Dios a un lado, que eso es lo grave de este asunto. Muchos tienen todo eso, pero se sienten fracasados, se sienten como vaciados de algo. Es que les falta la bendición de Dios. No les importó la bendición de Dios, le importaron las otras cosas. Y ya tarde se dan cuenta que su familia se está desquebrajando, tienen un montón de cosas, han podido obtener mucho prestigio, mucho poder, dinero, placer, pero no se sienten felices, se sienten amargados. Así como Marta perdió su alegría, perdió su gozo, se amargó. En lugar de llevar alegría, llevó amargura nada más. Piensen ustedes que comenzó regañando a Jesús. ¿No te das cuenta que mi hermana no me ayuda? Estás en la luna. Háblale, regáñala. Imagínese dándole órdenes nada menos que a Jesús, la sabiduría. Perdió el sentido de lo que estaba haciendo. Por eso el Señor le regañó. Marta, Marta, estás muy afanada. Solo una cosa es necesaria. En cambio, el Señor va a alabar a su hermana María. La hermana María, no vamos a decir que era una haragana que no quería hacer nada, no, ella había participado, quería quedar bien, pero hubo un momento en que ella dijo: esto no se puede perder. Esto es más interesante que la mantequilla, que el chirmol, que las papas. Esto es más
Interesante es Jesús, que se puso a los pies de él para escuchar esa palabra de vida eterna. Y por eso el Señor la alabó. Estimados hermanos, qué difícil aprender a sentarse todos los días para hablar con Dios. Rezar quiere decir hablar con Dios, tratar de hablar con Dios. Qué difícil sentarse todos los días para abrir la palabra de Dios donde Dios nos habla. Aquella noche habló Jesús. Jesús nos sigue hablando en los evangelios, en la Biblia, nos sigue hablando. Pero muchas veces las cosas materiales nos impiden oírlo. Y resulta que Él tiene algo muy especial que decirnos, y por eso el Señor alabó a María. Ella escogió la mejor parte. Entre todas esas cosas materiales, si no tengo la bendición de Dios, pues no tengo nada. Si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles, dice el Señor. Y muchas veces queremos construir la casa solo con cosas materiales y nos olvidamos de la bendición de Dios, de la espiritualidad, de la palabra de Dios. El Señor por eso alabó a María, la mejor parte, y es lo que muchas veces nosotros no encontramos. En el libro del Génesis capítulo 18 se presenta el caso de Abraham, el padre de la fe. Él está en actitud meditativa frente a su carpa de campaña y de pronto aparecen 3 jóvenes vestidos de blanco. Nosotros ahora lo sabemos, eran 3 ángeles, pero él ve a 3 jóvenes. Y él se hinca en ese momento y dice: Señor, no pases adelante. Él sintió la presencia de Dios en ese momento. Pero si eran solo 3 jóvenes, no eran angelitos volando y con fondo musical, 3 jóvenes vestidos de blanco. Y él en singular habla: Señor, no pases adelante, te invito a mi casa. Y entonces inmediatamente escoge un corderito y lo va a preparar, y ellos están ahí y él les está hablando, es decir, está rezando. Está hablando de cosas espirituales con aquellos 3 jóvenes, mientras él está preparando el corderito para servírselos a la mesa. Y aquí nos recordamos de lo que dice San Benito: ora et labora, en latín, que significa reza y trabaja, las 2 cosas juntos, lo que se llama el trabajo santificado. Cuando se trataba de canonizar a San Juan Bosco, pues expusieron todo lo que él hacía, que tenía oratorios, que fundaba colegios para personas necesitadas, que atendía, que iba, que venía, y entonces alguien encargado de acentuar lo malo para ver si había algo que no iba bien, dice: bueno, si San Juan Bosco, si el padre Bosco hacía tantas cosas, ¿cuándo rezaba? Y el Papa Pío XI, que conocía muy bien a don Bosco, dijo: ¿por qué no cambiamos la pregunta? ¿Cuándo no rezaba don Bosco? Es decir, que él rezaba, era el trabajo santificado, hacía un montón de cosas, pero lleno del Espíritu Santo, lleno de espiritualidad. Él no se estaba vaciando, estaba dando todo lo que él tenía con la presencia de Dios en medio, y eso es muy importante. Nosotros cuando leemos las cartas de San Pablo, el libro de los Hechos de los Apóstoles, vemos que San Pablo, ¿cómo hizo para viajar por tantos lugares en aquel tiempo que no había aviones ni avionetas? ¿Cómo hizo para ir a tantos lugares? Y él no fue un hombre que se dejó dominar por los afanes materiales, él era un hombre eminentemente espiritual. Por eso pudo decir: para mí la vida es Cristo. Él era el hombre espiritual. Por eso, aunque lo metieron a la cárcel y con cadenas, a medianoche él estaba alabando y bendiciendo a Dios en la cárcel. Un hombre eminentemente espiritual, por eso no se desequilibró. Un hombre que tuvo que viajar en tantos lugares, que naufragó, que fundó iglesias,
pero no perdió su espiritualidad. Él buscó la mejor parte. Como María, él sabía sentarse a los pies del Señor todos los días. Era un especialista en la palabra de Dios, no solo en conocerla, sino en predicarla. Y escribió sus cartas llenas de la unción del Espíritu Santo. Eso no fue improvisado. Eso fue algo que Pablo fue captando poco a poco. Ahora, aquellos 3 jóvenes que llegaron donde el patriarca Abraham, le dijeron: mira, te traemos una buena noticia. Tú has querido un hijo, dentro de un año vas a tener el hijo. Y dice que él se sonrió halagado. En ese momento estaba llegando ya a los 100 años. Estaba llegando a los 100 años. Su esposa, que como buena mujer estaba oyendo todo detrás de la puerta, pues ella se rió allá y dijo: chiflados, estos no están viendo que estoy viejita y mi esposo también. Ella se rió y el ángel, aunque estaba ella del otro lado, le dijo: ¿por qué te has reído? Yo no me he reído, lo estaba negando. Ella se rió, dice: ¿qué va a hacer eso? En cambio Abraham creyó. Él ya era anciano, pero de parte de Dios se le decía que iba a tener su hijo en el año siguiente. Feliz él no pensó en que era anciano, ni que su esposa era ancianita. Él no, era un hombre espiritual. La otra estaba muy afanada también en las cosas de la casa, y seguramente nos cayeron 3 paracaidistas y aquí tenemos que servirlos ahora, y a mi esposo se le ocurrió invitarlos. Él no tenía la espiritualidad de aquel hombre. El Señor: no pases adelante, entra en mi casa. El hombre espiritual, ante aquella mujer que también problemática, ella se habrá enojado que sin avisarle previamente le llevó 3 invitados, y por eso ella se rió con despecho y el ángel la reprendió. El ángel no la estaba viendo, ella estaba del otro lado de la puerta y se lo señaló. Hermanos, esto es muy importante. El Señor continuamente pasa. San Agustín decía: temo a Dios que pasa. No temía que Dios pasara, sino temo que pase y que yo no me dé cuenta. Y es lo que le pasa a la mayoría, que están afanados en tantas cosas, no tienen un trabajo santificado, sino el trabajo los ha dominado, los ha doblegado, como doblegó a Marta, y por eso le vino mal carácter y se olvidó de que Jesús era el Mesías, la palabra de Dios hecha carne, hablando en su casa. A domicilio le estaba llevando la palabra y resulta que ella no le dio importancia a la palabra, sino a sus ollas, sus sartenes, su receta. El hombre moderno es un reflejo de esta Marta. Tiene que hacer mucho y consigue mucho, pero sin espiritualidad. Un robot. Un robot es muy exacto en las cosas, pero no tiene alegría, no tiene gozo. Él es algo mecánico, y a esa mecanización llegamos nosotros cuando no tenemos espiritualidad. Y la espiritualidad solo se consigue cuando uno aprende a sentarse diariamente como Marta a los pies de Jesús. Rezar quiere decir haberse sentado espiritualmente a los pies de Jesús. San Juan Bosco iba y venía, tenía viajes, hacía, organizaba, pero él tenía su mente en Dios y lo hacía para la gloria de Dios, y por eso los demás lo veían sonreír, aunque tenía tantos problemas y deudas. Él no se dejaba manipular por estas situaciones porque era un hombre de Dios. Como Abraham, él sabía encontrar a Dios en las cosas que le sucedían en su vida, y eso es lo que nos falta muchas veces. Eso solo se puede adquirir si uno aprende a sentarse diariamente. Si a usted le preguntaran al fin del día cuántas veces invocó al Señor, cuántas veces rezó, cuánto diría:
había que rezar. Entonces, ni se han acordado de eso, pero no se le olvidó nada de lo relacionado con el dinero, con el lujo, con el placer. Pero el Señor, si se le olvidó, se le borró de su mente porque no lo tiene fijo, porque no está atento a la voz del Espíritu Santo que lo lleva a sentarse diariamente. La Biblia no es un libro bonito para tenerse como una maceta en una mesa de la sala. Es Dios que nos quiere hablar y quiere que lo abramos. Abraham no estaba esperando ninguna visita cuando vio a aquellos 3 ángeles, él, 5, Señor, no pases adelante. Y le vino la buena noticia. Evangelio quiere decir buena noticia. Dios tiene para nosotros una buena noticia todos los días. Si todos los días buscáramos con ansiedad las lecturas de la misa, que aunque uno no pueda ir a la iglesia, las puede encontrar hasta en su teléfono personal, ahí están las lecturas y uno podría dar unos minutos, y es Dios que nos habla, es Dios que llega, es Dios que se mete en nuestra casa, pero hay que saberlo encontrar. Y en cambio muchos tienen desviaciones. Por ejemplo, como no saben rezar, meditación trascendental, cuando tenemos nosotros la meditación cristiana. ¿De qué sirve que como yoga doble las piernas y los brazos si está sin Dios? Cuando usted podría tener una meditación cristiana con la asistencia del Espíritu Santo que le va a hablar, porque esa es otra cosa. Cuando Dios llega nos viene a dar una noticia. Te vengo a dar una buena noticia. Evangelio quiere decir buena noticia, nos trae un evangelio. Y Abraham estaba dispuesto y captó la buena noticia. Dentro de un año iba a tener a su hijito. Él ya no pensó, ya soy viejito, mi esposa también. Él no pensó, él solo oyó la voz de Dios y creo. Y se alegró. Y se le cumplió el sueño. De veras tuvo el regalo de Dios, su hijo, al año. Y el Señor siempre llega con evangelios, pero tiene que encontrar personas que estén preparadas para recibir ese evangelio. Vean este caso. Un hombre pagano, un etíope, es decir, venía de Etiopía, África, en un carruaje para las fiestas de los judíos. Había oído hablar de ellos. Entonces venía para ver esas fiestas de los judíos. Y además había oído que los judíos tenían su escritura, que era palabra de Dios, sí. Casi les diría por casualidad, por experimento, tomó un pergamino seguramente y se encuentra con el capítulo 53 del profeta Isaías. Y ahí comenzó a leer. Como un cordero en silencio, con los pecados de todos, iba al matadero, lo mataron, por sus llagas hemos sido sanados. No entendió nada, se quedó en la luna. Pero cuando uno tiene buena voluntad, el Señor le ayuda, y le mandó nada menos que al diácono Felipe, que era un gran predicador y que tenía el don de milagros. Y a Felipe lo manda al desierto, y aquel no sabe por qué el Señor lo manda al desierto. Y después, cuando ve el carruaje y aquel hombre que va leyendo, eso dice, ya sé para qué me trajo el Señor. Señor, ¿entiende usted lo que está leyendo? ¿Qué voy a entender yo? Cordero con pecados al matadero. Y le dice, aquí se lo voy a explicar. Y ahí estaba lo básico acerca de Jesús. Se lo explicó como buen evangelizador que era. El diácono Felipe era un laico, no era sacerdote. Le explica aquel pasaje y aquel se encuentra personalmente con Jesús. Y por eso, al ir avanzando en su carruaje, cuando llegan a un lugar donde hay agua, dice, yo quiero hundirme en Jesús, quiero bautizarme. Y ahí lo bautizaron y cambió la personalidad, comenzó a ser nueva criatura en Cristo y siguió con alegría y con gozo. Por un acercamiento que él tuvo. Él podía haber encontrado cualquier cosa de aquel tiempo. No sé si había en ese tiempo pornografía, ¿verdad? Para que tuviera su televisión en su carruaje.
Pero en nuestro caso muchas veces, en lugar de buscar la Biblia, ¿cómo se buscan otras cosas y destructivas? Sobre todo pornografía y cosas por el estilo, para entretenerse, para pasar el tiempo. Aquel hombre buscó algo espiritual, la palabra de Dios, y que le va a cambiar su vida. Hasta bautizado de una vez lo mandaron a África, de regreso después. Seguramente llegó a ser uno de los primeros misioneros que llevó el nombre de Jesús a África, y habrá contado en qué pasaje del Antiguo Testamento, del profeta Isaías, capítulo 53, encontró ese mensaje que cambió su vida, que hablaba directamente de la muerte de Jesús por nosotros, llevando nuestros pecados como un cordero que en silencio va llevando al matadero. Estimados hermanos, el Señor nos llama la atención. Así como regañó a Marta, nos regaña a nosotros. Marta, Marta, estás muy afanada en tantas cosas, en tus sartenes, en el chirmol, en el pan, en las papas. Solo una cosa es necesaria. Mira a tu hermana, ella escogió la mejor parte. Hermanos, las cosas del mundo son buenas. El Señor nos las dio. Dominen toda la tierra, dijo, pero no dijo, déjense esclavizar por las cosas de la tierra. Usen de ellas para ustedes pero no se dejen esclavizar. Aprendan a sentarse. Si no aprendemos a sentarnos, vamos a ser esclavizados por las cosas del mundo. Robots. Perfectamente todo, pero resulta sin espiritualidad. Él cada día va ascendiendo más en su trabajo, lo alaban, pero Jesús lo aplazaría. No llegarían a 51 en espiritualidad, porque la Biblia la tiene de adorno en su casa, porque no acude a ella diariamente. Y la oración, tal vez cuando ya se está durmiendo, tal vez una media señal de la cruz, pero eso no es nada. Estimados hermanos, el Señor nos está regañando. Marta, Marta, estás muy afanada, te estás dejando dominar por las cosas del mundo, son buenas, yo las puse para tu bendición, pero tú las estás tomando para tu maldición. Te estás vaciando, te estás olvidando de vivir, tu familia se está desmoronando porque no le das lugar a tu familia. Todo eso, estimados hermanos, nos va a venir cuando aprendamos a orar todos los días, a oír la palabra de Dios en la Santa Biblia, a buscar la Biblia, no como un lugar de cuentecitos bonitos, David contra Goliat, sino cuánto el Señor nos quiere hablar. El Espíritu Santo, que tiene el encargo de convencernos de pecado para después llenarnos del Espíritu Santo. Todos los días el Señor se acerca a nosotros en el lugar donde estamos. Abraham estaba allá, en su carpa, no pensó que Dios mismo iba a llegar a través de 3 jóvenes, pero como era espiritual lo descubrió. El Señor se nos acerca todos los días, nos trae un evangelio, una buena noticia, nos quiere decir de aquel lado hay un barranco, cuidado, del otro lado te conviene, pero como no logramos captarlo, se pasa de nuestra frente a nuestra puerta, no lo logramos detener como Abraham. Estimados hermanos, el Señor nos está regañando, estás muy afanado, solo una cosa es necesaria, aprende de María y siéntate todos los días a mis pies y yo te voy a iluminar y llevar por medio del Espíritu Santo. Que así sea para todos nosotros. Amén. Aleluya.